Obviamente que no dejó a nadie indiferente la determinación, por tercera vez, del Comité de Ministros, que en realidad no estaban los ministros, estaban los subrogantes, ¿no? Que rechazó el proyecto minero portuario de Dominga. Los gremios empresariales han lamentado este nuevo rechazo. Finalmente señalan que aquí se está violando la ley, que esto es cuando la política se impone por sobre lo técnico, decía la presidenta de la CPC. Y bueno, ahora hay que esperar a ver qué va a ocurrir, porque además 224 gremios de la multigremial nacional plantearon directamente en un comunicado que con esto sería el primer gobierno en desafiar el cumplimiento de los fallos judiciales. Por lo tanto, queremos entrar de lleno en esta polémica y vamos a conversar a esta hora con Ezio Costa, director de la ONG FIMA y abogado de Oceana en este litigio. Ezio, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Hola Mirna, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ezio, ¿qué pasó ayer en esta sesión extraordinaria? ¿Por qué hubo presión para que se votara lo más pronto posible? Algunos dicen que incluso se llegó a, comillas, amenazar a los ministros. Estoy pensando en un comunicado del Sindicato de Faenadores, que es representado por el abogado exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, que hablaba de la importancia que era votar a favor porque de lo contrario se estaría cometiendo una abierta ilegalidad. Bueno, ayer se volvió a resolver el proyecto Dominga, se volvió a rechazar esto porque el Tribunal Ambiental ordenó que se volviera a revisar el expediente y entonces eso fue lo que hizo el Comité de Ministros. Hubo algo extraño, que es que el Tribunal Ambiental, cuando le ordena al comité volver a revisar el proyecto, le da 15 días. Y de ese plazo digamos, se usó para presionar que la decisión fuera rápida. Ahora, déjame comentar algo sobre lo que decías antes, ¿no? La presidenta de la CPC, los Sí. 200 gremios. Eso no es política, eso es pura política. O sea, esta pretensión extrañísima que tiene la gente que se dedica a hacer política a favor de las industrias, de que la politización está previo a ellos, es rara, ¿no? La presión porque el proyecto se apruebe ha sido siempre política, ha sido siempre de los empresarios que se dedican a la política, como la presidenta de la CPC. No así los rechazos. Los rechazos han sido siempre formulados técnicamente. Los rechazos, pues se pueden ver las resoluciones, han estado basados no en las preferencias que puedan tener unos u otros ministros en unos u otros gobiernos, sino que han estado basados en un expediente de evaluación ambiental que da cuenta de que este proyecto, Dominga, es un proyecto fallido, que no puede hacerse en la zona, no puede hacerse de la manera que está planteado. Claro, pero déjame interrumpirte ahí, Encio, inmediatamente, porque tú sabes perfectamente que esto generó una decisión muy compleja para la presidenta Bachelet en su segundo mandato, cuando ni más ni menos que su ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el subsecretario en cuestión deciden renunciar, estoy pensando en Rodrigo Valdés, Luis Felipe Céspedes y Alejandro Mico, renuncian precisamente por la decisión del Comité de Ministros. Entonces, claramente tiene un componente político. No, exactamente, imagínate, llegan a renunciar cuando su ideología se ve tocada, ¿no? Esta ideología de que todo tiene que O al revés, aprobarse. pues. O al revés, ellos Bueno, creerán que a lo mejor lo que es lo contrario, que los otros tienen una ideología que hace imposible que se aplique una visión técnica, ¿o no? probablemente creen eso, pero creo que están equivocados al creer eso, ¿no? Y lo digo por lo siguiente. Primero que nada, ¿Por qué? si tú ves las personas que hablan esto, son personas Ujú. que en ningún caso han leído el proyecto, no tienen idea del proyecto. De hecho, cuando renuncian esos ministros del 2017, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, que difícilmente estaban metidos en la evaluación ambiental, difícilmente comprenden en el detalle de lo técnico eh, y renuncian, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay una ideología muy fuerte, tan fuerte que es invisible, que es esta de que todos los proyectos de inversión tienen que aprobarse o si no, el desarrollo del país se pone en duda. Les preguntaría, bueno, entonces si se aprueba Dominga, ¿Chile va a ser desarrollado? Pues si es así, bueno, es otra conversación. Pero no, eso no es verdad. Este es un proyecto, como muchos otros, pero este es un proyecto mediano que le va a dar mucho beneficio a algunas personas y un perjuicio a todo el país, que es el daño ambiental. Y este proyecto es técnicamente inviable. Mientras este proyecto ha sido tramitado, decenas de otros proyectos mineros han sido aprobados. Entonces,
el nivel de presión que se pone es un nivel evidentemente político. Además, recordemos que el proyecto Dominga originalmente era de la familia Délano, estuvo Penta en esto, hubo con eso también acciones, digamos, de comunicación que tienen que ver con algunos sectores políticos, estuvo metido el expresidente Piñera. Es muy lamentable porque la discusión, o sea, a mí yo soy abogado, me dedico al derecho ambiental y me gusta la discusión jurídica ambiental. La discusión política me parece interesante, pero preferiría que no estuviera metida en estos casos. Estos casos debieran resolverse en derecho y en derecho este es un proyecto que no debería construirse. Ya, eso, entremos ahí porque tú como abogado y que has seguido además por parte de Oceana este litigio, ¿qué es lo que hace? Porque después te voy a dar cuál es el parecer de la propia empresa. Partiendo por lo que ustedes han visto, ¿qué es lo que hace que este proyecto, como dices tú, sea inviable? Mira, son muchos puntos. Yo podría, o sea, de nuevo, si es difícil porque es un expediente complejo, pero hay 26 reclamaciones en contra de este proyecto. Y de esas 26 reclamaciones, nos dedicamos, de hecho, en estos días, le hicimos un escrito para el Comité de Ministros, mostrándole todos los puntos que algunos fueron resueltos previamente y entonces ya no podían resolverlos de nuevo, y otros todavía no habían sido resueltos y podían resolverlos. Entre ellos, por ejemplo, y este es uno que tomaron en Ya, consideración y me parece importante, la CONAF, que es un servicio público que está encargado de la protección de las áreas protegidas antes de que existiera el SBAP y de el bosque y también de la fauna, le dijo durante el procedimiento, esto antes de que se votaran los comités de ministros, en la parte más técnica del procedimiento, más pedestre, digamos, de los trámites, dijo reiteradamente, este proyecto no tiene información sobre especies en peligro de extinción, no tiene información sobre el efecto ecosistémico en tierra, no tiene información sobre tampoco el ecosistema marino. Dijo eso, no se respondió por parte del proyecto. No lo tomó en consideración el Servicio de Evaluación Ambiental. La CONAF repite, oiga, yo ya dije esto y yo no voy a aprobar este proyecto porque tiene esta falencia. No se toma en cuenta de nuevo. Tercera vez, cuando sale el consolidado de la evaluación y no estaban las cosas que CONAF había dicho, CONAF vuelve a decir, oiga, yo ya he dicho 2 veces que este proyecto no tiene información, que yo no lo puedo aprobar, y usted además no lo está poniendo en el consolidado. Nadie lo tomó en cuenta y en el nivel regional se aprobó con omisión absoluta de esta información. Eso es muy patente, o sea, ni siquiera es una interpretación, no hay que darle 10 vueltas, uno va, mira el expediente y puede encontrar los 3 oficios de la CONAF donde la CONAF está diciendo, oiga, esto no se puede hacer y usted no me está escuchando. No se había tomado en cuenta hasta ahora, nosotros lo hemos reclamado esto, por supuesto, desde el 2017, diciendo, no puede ser que esto suceda. Y ahora, por suerte, sí se toma en cuenta y entonces dicen, oh, efectivamente, hay un organismo público encargado de un sector que no fue considerado, que debió ser considerado, y entonces esta aprobación no se puede hacer. Ese es un ejemplo. Podría darte más. me queda súper claro, pero hay un tema que no me calza, y es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta señala que la decisión anterior del Comité de Ministros era ilegal, por eso se tiene que repetir la votación. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué el tribunal considera entonces que la decisión era ilegal? Bueno, hay varios factores por los cuales el tribunal considera que es ilegal. Yo diría que varias de esas apreciaciones son incorrectas. No sé ¿Ya? si las va a resolver la Corte Suprema. Nosotros y presentamos casaciones de esa apreciación del Tribunal Ambiental para que la Corte Suprema corrija el fallo del Tribunal Ambiental. Pero como entre medio se tenía que resolver de nuevo, entonces, bueno, el tribunal creó una situación bien particular donde obligaba en un plazo muy breve a cumplir su orden y el plazo era tan breve que ni siquiera alcanzábamos a que la Corte Suprema revisara la orden que dio el tribunal. O sea, bastante de autócrata, ¿no? Como generar una situación en la cual tu decisión es incontrolable. Claro. Pero eso ya sucedió. Y el gobierno, presionado bueno, por las presiones que tuvo, cumplió con ese plazo, hizo lo que tenía que hacer. Yo no sé si la Corte Suprema va a revisar, debería hacerlo. De todas maneras, aunque se mantenga esta decisión de rechazo, debería revisar lo que hizo el primer Tribunal Ambiental, porque como te digo, es bastante reñido con la normativa. Y sobre todo este espacio donde pretendió no tener ningún control, ¿no? Ahora, de las ilegalidades que ve el tribunal, yo creo que lo importante es entender que a propósito de esas ilegalidades, sean o no sean, le dio una orden al Comité de Ministros para resolver de nuevo, listando, está muy claro en la sentencia esa parte, que es al final, listando
qué cosas tenía, cuáles eran las condiciones con las cuales el Comité de Ministros debía actuar. Entre Ya. ellas, considerando que ciertas opiniones del tribunal respecto de algunos elementos del procedimiento tenían que estar consideradas. El Comité de Ministros tiene que haber seguido esas instrucciones, por lo menos de lo que se observa, siguió esas instrucciones y le dio cumplimiento al fallo. Perfecto, ahora vamos con lo que se viene, ¿no es cierto? Porque aquí lo primero es una reacción de la propia empresa que ha señalado básicamente que esto es una medida que es incomprensible, que es, bueno, inconstitucional. Y recordé una columna del gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, que hablaba de que primero este proyecto, dice, se va a ubicar a 30 kilómetros de la reserva del pingüino de Humboldt, una distancia similar, dice él, a la existente entre Ventanas y el balneario Cachagua. Dice que a dicho terminal llegaría solo un barco por semana, bajo estrictas medidas de seguridad, en contraste con el tráfico marítimo total que ya tiene la zona. Es decir, varios elementos que terminan por señalar que esta empresa está haciendo todo lo que hay que hacer para cumplir debidamente con las normas y proteger, por supuesto, la reserva y todo lo que hay alrededor. ¿Qué te parece a ti ese planteamiento? Porque según el tribunal, bueno, el tribunal no dice que ellos están cumpliendo, el tribunal dice que no, hay una decisión que es ilegal, Claro. pero aquí hay una contradicción. ¿Quién tiene la palabra aquí? ¿Quién tiene la verdad de esto? Sí, mira, esa columna del señor Ducci es en respuesta a una carta que enviaron varios científicos y Sí, científicas advirtiendo sobre el daño. Y después los científicos le respondieron de claramente. nuevo a eso, ¿no? Eh, no me voy a referir en particular a la carta, esa es una discusión que además es la discusión que se tuvo en los juicios anteriores que ya no va a estar. Ahora la discusión va a pasar a otros elementos. Dale. Pero hay una, ¿cómo decirlo? Es que esta discusión es lamentable que esté, de nuevo, no solo politizada, sino que tiene tantas aristas que hacen enredado el asunto que Ujú. se pierde un poco el eje. Cuando el eje Ya. de la evaluación ambiental es que las personas que quieren hacer un proyecto presentan un proyecto, ponen un listado de formas con las cuales van a cumplir con la normativa ambiental, cuáles son sus impactos y cómo los van a morigerar. Eso básicamente. Y los organismos tienen que evaluar eso. Eso se hizo. La empresa Dominga, Andes Iron, lo presentó además justo un mes antes de que cambiara la ley ambiental, lo cual, bueno, es llamativo, quizás casual, pero difícilmente casual, para evitar un estándar ambiental mayor. Y evaluándose con el estándar menor, que es de la ley anterior, de todas formas, uno lo puede ver en el expediente todos estos problemas que tiene. Entonces, yo, por mi trabajo, me he dedicado mucho a ver expedientes de evaluación ambiental. Ujú. Hay de algunos que son muy buenos, otros que son medianos, otros que son malos. Eh, Me toca llevar un montón de juicios de este tipo y uno en el expediente puede notar la diferencia, incluso con proyectos que debieran ser rechazados como Dominga, pero que ese rechazo tiene, por así decirlo, menos fundamentos, ¿no? Menos lugares de los cuales agarrarse. En el caso de Dominga, como te decía antes, son cientos los fundamentos con los cuales uno podría rechazar el proyecto, porque básicamente está mal evaluado, o sea, el proyecto está mal, ¿no? Y ellos han ido después arreglando cosas sobre la marcha que no debieran poder haber arreglado sobre la marcha, se les ha dado una cantidad de facilidades, por así decirlo, a Dominga en los procedimientos que es bastante llamativa, pero que a pesar de eso no logran solucionar que el proyecto no tiene una serie, tiene impactos que no pueden ser tolerados y tiene una manera de lidiar con esos impactos que no es adecuada para el estándar ambiental chileno, que digámoslo, no es un estándar ambiental muy alto tampoco. Si Chile no es un país que tenga la mejor legislación ambiental, ni que le exija a los proyectos hacer grandes cuestiones a favor de la comunidad o a favor del medio ambiente. No, tiene un estándar ambiental relativamente bajo donde se aprueban un montón de proyectos que, si fuera por ideología, deberían rechazarse, ¿no? Pero se aprueban porque Claro, jurídicamente son correctos. Este no lo es. conversamos a esta hora con Ezio Costa, director de la ONG FIMA y abogado de Oceana en el litigio contra Dominga. Ezio, quiero preguntarte lo siguiente porque efectivamente cuando uno conversa con científicos que han trabajado o investigado en la zona,
Hay, en general, me atrevo a decir, ahí tú me corriges, ¿no? Si efectivamente existe una transversalidad en cuanto a señalar que este proyecto sería incompatible con la permanencia y la biodiversidad de la zona, de la reserva. ¿Qué es lo que pasaría con este proyecto? Porque cuando él dice está a 30 kilómetros de distancia, va a solo pasar un barco a la semana, etcétera. ¿Por qué afectaría las especies que están ahí bajo protección? Mira, bueno, por dibujártelo de alguna manera, el proyecto tiene distintas zonas. Tiene una zona que es el puerto, otra zona que es la minera, la mina misma, y una zona que es botadero. Y en esas tres zonas tiene, y por supuesto todo el transporte entre medio y las distintas conexiones entre estas tres zonas. Entonces, en esas tres zonas hay impactos distintos y además en las conexiones entre ellas también. En un proyecto de esta envergadura existen una serie de impactos directos. O sea, yo voy a hacer un hoyo en la tierra y luego entonces voy a destruir todo lo que está en ese espacio de tierra. Eso es como lo primero. Después hay una cuestión indirecta que tiene, o menos directa, la verdad es que también es directa, pero que tiene que ver con, por ejemplo, las especies que habitan en ese lugar. Entonces, en el lugar donde se planteó construir la mina Dominga, por ejemplo, hay una lorera de loros tricahue. Los loros tricahue son una especie en peligro de extinción. Está ahí al frente de la mina. Y esa especie en peligro de extinción, nosotros como país nos hemos comprometido a protegerla en los tratados internacionales, en las leyes nacionales, en los planes de manejo. Ok, la vamos a proteger. ¿Qué significa proteger el loro tricahue? Que además es una especie emblemática de Chile. Significa, entre otras cosas, que el lugar donde habita pueda seguir funcional a su hábitat. Bueno, uno le pone una mina al frente al donde vive el loro tricahue y destruye además el lugar donde están su alimentación, difícilmente esos loros tricahue van a poder efectivamente seguir viviendo ahí. La minera plantea una medida al respecto, pero no una medida adecuada. Eso en la mina. Pasa lo mismo con el puerto. En el caso del puerto, el impacto es a los pingüinos, el pingüino de Humboldt, que en un 80% vive en esa zona, con radios de alimentación que son mucho más grandes que los 30 kilómetros, ¿no? Los pingüinos nadan hasta, no me acuerdo exactamente el número, si no me acuerdo son 60 kilómetros para alimentarse. Entonces los barcos y el puerto quedan dentro de su área de alimentación. Hay ballenas que pasan por ese sector. Uno de los principales problemas del hábitat de las ballenas son los grandes barcos con los que chocan. De nuevo, afectaciones. Pero además, estoy diciendo cosas más directas, pero además hay cuestiones de riesgos. Se puede caer petróleo, se puede caer concentrado de hierro, se cae finalmente. O sea, cuando uno dice se puede caer, claro, una de cada 100 veces se cae, por lo tanto uno no dice va a caer. Pero resulta que un gran proyecto opera más de 100 veces, y si bien esto no funciona linealmente, la probabilidad de que se caigan efectivamente, de que hayan derrames, es altísima. Y cuando hay un gran derrame de alguno de estos elementos, un sector frágil ecosistémicamente queda alterado de manera permanente. Y entonces, sí, yo diría, esto, y lo que yo te estoy repitiendo, probablemente de manera muy burda, porque no soy científico, pero sí escucho y leo a los científicos, es lo que ellos dicen, ¿no? Es lo que ellos plantean cuando dicen este proyecto no puede ser operado en esta zona. Y efectivamente es algo transversal. Por supuesto hay algunos que por distintas razones dirán, no, mira, igual hagámoslo. Pero no me ha tocado ninguno que diga, no, si esto no va a haber ningún problema, está todo perfecto. Claro, y eso lo que uno también se preguntaría es, ¿no existe entonces ninguna parte donde el proyecto Dominga pudiera realizarse? Porque siempre va a haber un efecto, ¿no? En el ecosistema. Claro, es que bueno, a ver, hay partes, hay sectores que uno tiene protegidos y sectores que no tiene protegidos como país. Por la biodiversidad, por el valor cultural, qué sé yo. Y no es lo mismo si yo quiero hacer una mina en un área protegida o muy cerca de un área protegida que si quiero hacerla en un lugar donde no hay tanta biodiversidad. Como no sería lo mismo que yo quiera construir, qué sé yo, un edificio alto, una torre alta encima del Palacio de la Moneda, o si la quiero construir en un lugar donde ya está lleno de torres altas, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Entonces, el problema con el proyecto Dominga es que los minerales están también en ese lugar. Y por lo tanto, claro,
hay que tomar una decisión respecto de la vocación de ese lugar. O se dedica ese lugar a la minería y probablemente se produce un impacto muy significativo y permanente en la naturaleza, o lo mantenemos como un lugar cuidado ambientalmente. Y eso significa también mantenerlo cuidado socialmente, porque este no es un parque nacional, ¿no? Es un área donde vive gente, donde trabaja gente, donde hay cultura, comunidades que tienen una vida que valoran, que han venido defendiendo todo este tiempo, porque no quieren que esa vida cambie. Cientos, miles de personas, de hecho, que viven de este lugar, no quieren que esa vida cambie a propósito de que venga una minera y se instale. Independiente de que esa minera le vaya a generar beneficios también a otras personas que pueden trabajar en la minera, ¿no? Y Pero, eso que te quería preguntar, Ezio, ¿qué pasa con esas personas? Porque también hay quienes dicen, no tenemos agua potable, llegaría el agua potable, llegaría el progreso, hay cesantía, etcétera. Hay un sector que sí quiere por efectivamente el supuesto, proyecto. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace con eso? yo creo que hay dos cosas ahí que considerar. Una cosa son los empleos, los empleos, digamos. Eh, Claro. eso, eso es mucho más es mucho menos probable que sean para las personas locales, algunas sí, algunos tipos de empleo, pero muchos otros no. Y otra cosa es como los beneficios, ¿no? Y los beneficios, pucha, el agua potable. No puede ser que un pueblo en Chile esté esperando agua potable y que tenga que venir una minera a apropiarse de parte del pueblo para que haya agua potable. Eso es impresentable nomás. Pero no tiene que ver con la minera, sino que tiene que ver con el funcionamiento de lo público. O sea, en la higuera tiene que haber agua potable, haya minera, no haya minera, y que las personas tengan que depender de volverse hinchas de una minera para que les pueda llegar un derecho básico como es el agua, nos da cuenta de un problema mucho mayor y que es un problema que lamentablemente no se aborda porque por ejemplo, estos inversionistas y otros, ese problema les genera un beneficio. Ellos pueden llegar a un lugar como este y decir, yo te voy a traer lo básico, así que apóyame. ¿No sería lo mismo si llegara la minera, cualquier minera, a un lugar donde las personas tienen al menos solucionados los derechos sociales básicos? Probablemente podrían decirle, no, ¿sabe qué? Mire, no, muy bonito su proyecto, pero a nosotros nos gusta vivir así. Pero hay un aprovechamiento de esa carencia que es más o menos evidente, y lo que hay que combatir es la carencia, primero, y segundo, la estructura que permite el aprovechamiento de la carencia. Y esas dos cosas, lamentablemente, no hemos podido nunca abordarlas. Bueno, hay mucha oposición a que se aborden. Totalmente. Ezio, para ir cerrando, ¿qué viene ahora? Porque tú hablaste entonces de la Corte Suprema. ¿Cuándo habría, cuáles son los plazos que más o menos se manejan en este tipo de litigios? ¿Y qué va a pasar? Porque todavía estamos en ascua, no sabemos si efectivamente la Corte Suprema va a fallar en un sentido u otro, ¿no? Además, por los cambios que ha habido en la Corte Suprema. Sí, mira, el nivel de enredo que hay respecto de los procedimientos es altísimo. Entonces, ni siquiera te puedo dar con certeza un camino, sino que creo que, mira, está abierta las casaciones en la Corte Suprema que eventualmente las puede resolver. Luego Ujú. hay un cumplimiento incidental en el Tribunal Ambiental que podría también tener un movimiento. Y luego está en la resolución del Comité de Ministros, respecto de la cual Andes Iron, me imagino, va a reclamar. Esas tres cosas. Entonces, podrían moverse en distintos plazos y ir entorpeciéndose unas con otras. Lo, Mira, lo mejor que podría pasar en términos de claridad y también para proteger el territorio es que la Corte Suprema en unos meses más diga, ¿sabe qué? El fallo del primer tribunal era ilegal, el proyecto fue bien rechazado y se acaba el asunto. Ahí se acaba y eso podría ser durante este año. Si no es eso, entonces vamos a tener probablemente unos 2 o 3 años más de discusión que después podrían renovarse porque podría volver a un comité de ministros y volver a un tribunal ambiental. Y lamentablemente este es un fallo del sistema que todos vemos, pero que tampoco se ha arreglado. Espero que la ley lo arregle, pero igual no va a valer para este procedimiento. Este procedimiento va a seguir De metido en este acuerdo. loop. Y lo último, último, que era lo que yo te señalaba respecto de este sindicato de faenadores,
Fadechi, representado por el exministro del Trabajo, abogado, por cierto, Osvaldo Andrade, cuando en su declaración, en este téngase presente, dice cualquier actuación ilegal de este comité, de sus integrantes titulares o subrogantes o de su secretaría técnica, generará responsabilidades políticas, administrativas, penales y civiles, las cuales perseguiremos en todas las instancias. ¿Qué significa esto? ¿Que las personas que votaron ayer en contra pueden ser perseguidas penalmente? O sea, siempre uno podría ponerle una querella penal a cualquier persona por cualquier cosa que invente en su cabeza. Ya. Yo no creo que haya ninguna base jurídica para una persecución a las personas que ayer votaron. Pero si este sindicato quiere usar sus recursos en crear estos procedimientos, pues obviamente va a poder hacerlo. No creo que haya base y espero que no lo sigan, pero no te lo puedo responder. Perfecto. Ezio Costa, director de la ONG FIMA y abogado de Océano en este litigio. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Mirna. Gusto en verte. Que estés muy bien. Que tengas buena tarde. Gracias.